Frente al rey hay cientos de chicas que solo llevan cuentas en las manos, una caña, y alrededor miles de espectadores. Bienvenidos a África, al pueblo Zulú, un pueblo que reza a sus antepasados, que todavía paga la novia con vacas y que no olvida cómo venció al Imperio Británico descalzo. En este video, de Historias de los Siglos, nos adentraremos en Sudáfrica, en una tribu que te sorprenderá más de lo que imaginas. Pero antes, suscríbete para no perderte lo que otros temen, mostrar. Y ahora empezamos. ¿Quiénes son los zulúes? Imagen y atmósfera. La tribu zulú es una de las más conocidas y, al mismo tiempo, una de las más incomprendidas de África. Les temen, les admiran, les imitan, pero son pocos los que realmente los entienden. Los zulúes son un pueblo que habita en el sur del continente africano, principalmente en el territorio de la actual República de Sudáfrica, en la provincia de KwaZulu-Natal. Sus tierras se extienden entre el Océano Índico y las montañas Drakensberg, en una región donde la sabana se encuentra con los trópicos. Hoy en día, los zulúes constituyen uno de los grupos étnicos más grandes de África del Sur, con una población que supera los 12 millones de personas. Históricamente, los zulúes formaron parte de un poderoso reino fundado a principios del siglo XIX por el jefe Shaka Zulu. No se trataba simplemente de un pueblo, sino de un imperio con un código militar y una cultura única que ha perdurado hasta nuestros días. Pero de eso hablaremos más adelante. El nombre Zulú proviene de la palabra Isulu, que en el idioma isiZulu significa cielo o paraíso. Según las leyendas, el primer antepasado del pueblo Zulú, Zulu Kangunu, recibió ese nombre, porque sus contemporáneos creían que había venido del cielo. Así, Zulú significa pueblo celestial, o, como se les llama más a menudo, los hijos del cielo, para los propios zulúes. Esta palabra sigue representando no solo una identidad étnica, sino también un código interno de honor. Ser zulú significa aceptar las reglas, respetar a los mayores, seguir los rituales, hablar la lengua ancestral y, lo más importante, vivir con dignidad como hijo del cielo. Entre los zulúes se dice: puedes tener sangre zulú, pero no espíritu zulú. Ser zulú no depende solo del origen. Hay que recorrer un camino, demostrar que eres digno del nombre. Ese camino comienza en la infancia. Atraviesa iniciaciones, rituales, pruebas, y continúa durante toda la vida. Iniciación, valentía y rituales de madurez entre los zulúes. En la tribu zulú, el paso de la infancia a la vida adulta no es una simple formalidad, sino todo, un acontecimiento que cambia por completo la percepción del mundo. Para los niños, este camino comienza con una prueba especial. Deben adentrarse en la naturaleza, sobrevivir, aprender a conseguir alimentos, reconocer serpientes venenosas, escuchar los consejos de los ancianos e incluso soportar esfuerzos físicos. Todo esto no es por cumplir, sino para demostrar que no solo naciste hombre, sino que te convertiste en uno. Para las niñas, la ceremonia es diferente, pero el significado es el mismo. Se les enseña todo lo que una mujer necesitará en la vida: cuidar el hogar, preparar platos tradicionales, comprender cómo funciona la vida cotidiana y las relaciones dentro de la familia. A menudo, las jóvenes participan en danzas rituales, se adornan con joyas especiales y muestran públicamente que están listas para entrar en la vida adulta. Y en esto último vamos a detenernos con más detalle: el baile del junco. ¿Cómo se lleva a cabo el principal rito de pureza? Lo que estás viendo no es solo un desfile de novias, es el Umkosi Womlanga, o baile del junco, uno de los rituales más llamativos y controvertidos de la África contemporánea. Cada año, en septiembre, decenas de miles de chicas de todo el país se reúnen ante su rey. Su principal objetivo: demostrar que han conservado su virginidad. El junco en sus manos no es solo una planta, es un símbolo. Si no está roto, significa que la joven es pura. Ella lo entrega al rey, como muestra de respeto y como prueba de su valor para la nación. Durante el ritual, las chicas caminan en columnas con ramas de junco en las manos, con collares tradicionales de cuentas, casi desnudas. Así lo dicta la costumbre. En la cabeza llevan coronas de flores y en el cuerpo, solo símbolos de pureza. Sonríen, pero saben, esto es un examen público, sin margen de error.
Por cierto, para participar, las chicas primero deben pasar una revisión. La revisión se realiza antes del ritual, de forma manual. Si una chica no es pura, simplemente no se le permite asistir a la ceremonia. Es una vergüenza no solo para ella, sino para toda su familia. Pero esta tradición también tiene otra cara. Si la chica supera la selección, se convierte en el centro de atención. El mismo rey la observa. Sí, un monarca de verdad, con trono, corona y arena. Si él la elige a ella, todo está decidido. Se convierte en su futura esposa. No hay discusión. Se considera un honor. No se puede rechazar. El rey puede tener decenas de esposas. Cada una de ellas es una elegida. Algunas se convierten en reinas a una edad temprana. Desde ese momento, ya no se pertenecen a sí mismas. Su vida pertenece a la tradición. La paradoja es que esta antigua tradición es una de las herramientas más eficaces de educación sexual en la región. Ahora imagina, delante de ti, una fila de chicas. Tú eres el rey. Con una sola mirada decides su destino. ¿Podrías manejar ese poder? Si sí, escribe 1. Si crees que te rompería, escribe 2. Y nosotros seguimos. Ahora bien, si una chica ha pasado esta prueba, su estatus en la sociedad crece. Ha demostrado su fuerza de voluntad. Está lista para el siguiente paso, el matrimonio. Y aquí, el matrimonio no comienza con un anillo, sino con vacas. Y eso nos lleva a otro pilar de su mundo. La lobola no es solo un precio por la novia. Es un código que une a dos familias para siempre. Pero para entender por qué este código es tan importante, hay que volver al pasado. Al hombre que creó la nación Zulú. Al hombre cuyo nombre aún se pronuncia con respeto y temor. Shaka, el jefe que unió un imperio con acero, miedo y disciplina. Antes del inicio del siglo XIX, Zulú no era más que el nombre de uno entre cientos de pequeños clanes. No eran fuertes ni influyentes, pero en ese clan nació un niño destinado a cambiarlo todo. Su nombre era Shaka. Era hijo ilegítimo de un jefe, despreciado y expulsado. Su infancia fue una cadena de humillaciones, pero precisamente eso forjó en él una columna vertebral de acero. Shaka no buscaba venganza. Quería reconstruir el mundo para que no quedara lugar para los débiles. Cuando tomó el poder del clan Zulú, inició una revolución. Primero, cambió las armas y la táctica. Abolió la lanza larga arrojadiza que los guerreros lanzaban desde lejos. En su lugar, introdujo una lanza corta y pesada con una hoja ancha y afilada. Con ella había que acercarse, mirar a los ojos, decidirlo todo a distancia de aliento. Obligó a sus guerreros a andar descalzos para endurecer sus pies, e introdujo escudos gigantes de piel de buey y chilango, que servían tanto para protegerse como para embestir. Segundo, creó un nuevo tipo de ejército. Inventó la táctica genial de los cuernos del búfalo, la parte central del ejército. El pecho recibía el golpe frontal. Los dos flancos, los cuernos, rodeaban al enemigo, atrapándolo en un anillo. Su ejército no era una multitud, era un solo organismo. La disciplina era de hierro. La más mínima desobediencia y desaparecías, no por mano del enemigo. El castigo era simple, pero definitivo. Tercero, transformó toda la sociedad. Agrupó a los guerreros en regimientos según su edad, no por linaje. Les prohibió casarse sin su permiso personal. Destruyó los antiguos lazos clánicos y creó una nueva identidad unificada, la identidad del guerrero Zulú. En 10 años, Shaka convirtió su pequeño clan en un imperio gigantesco que hizo temblar a todo el sur de África. Gobernaba con mano dura. Su nombre inspiraba respeto y miedo. Su reinado es conocido como Mfecane, trituración, dispersión, un periodo de guerra total que provocó, según distintas estimaciones, la muerte de entre 1 y 2 millones de personas. Pero también fue un genio, un Napoleón africano. No solo conquistaba, construía, unió decenas de tribus enemistadas y las fundió en el crisol de la guerra en una sola nación. Una nación tan segura de su fuerza, que un día se atrevió a desafiar al imperio más poderoso del planeta. Pero eso lo contaremos en otro video. Vacas, ancestros y cuentas que hablan. El código de vida Zulú. Pero para entender a los zulúes, hay que mirar su vida cotidiana, que se rige por 3 pilares: el ganado, los ancestros y el ubuntu. Lobola, el pago con vacas.
Como ya dijimos, aquí se paga por la novia con vacas. Para un europeo, eso puede sonar a compra, pero es un error profundo. Lobola no es el precio de una mujer, es un acto de respeto hacia su familia. Es una compensación por la pérdida de una hija, que pasará a formar parte de otro linaje. Es la prueba de que el novio es un hombre capaz, que puede cuidar de su esposa y sus hijos. Las vacas aquí no son solo carne o leche, son moneda viva, símbolo de riqueza y estatus. Las negociaciones sobre cuántas vacas se entregarán pueden durar meses. Es un proceso diplomático complejo que une a dos familias, con lazos a veces más fuertes que el propio matrimonio. Amadlozi, los espíritus de los antepasados. Los zulúes no rezan a ídolos, rezan a sus ancestros. En su mundo no hay una línea clara entre los vivos y los muertos. Los espíritus de los antepasados, Amadlozi, participan activamente en la vida familiar. No están en el cielo, están aquí, cerca. Pueden ayudar, traer suerte y salud, pero también castigar si se les olvida o se les falta al respeto. Cada acontecimiento importante, nacimiento, boda, muerte, va acompañado de un ritual de invocación a los ancestros. Normalmente se ofrece una cabra o una vaca en sacrificio. Es una forma de hablar con los espíritus y pedir su bendición. La conexión con los ancestros es tu principal capital espiritual. Si la pierdes, quedas vulnerable. Ubuntu, la filosofía de la unidad. Este es quizá el mayor regalo de los zulúes al mundo. Ubuntu es una filosofía que se resume en una frase. Yo soy porque nosotros somos. Significa que una persona no puede existir en aislamiento. Tu humanidad solo se manifiesta a través de tus relaciones con los demás. Ayudar al vecino, cuidar de los huérfanos. Ser hospitalario no son simples actos de bondad. Son una forma de ser humano. Esta filosofía fue el pegamento que permitió a Shaka unir la nación, y el amortiguador que ayudó a Sudáfrica a evitar una guerra civil total tras el fin del apartheid. Y aún hay más. Ubuglalu, el lenguaje de las cuentas. Las mujeres dejan mensajes enteros con ellas. Cada color tiene un significado. Blanco, amor. Rojo, ira. Azul, fidelidad. Es su forma de hablar sin palabras, de expresar sentimientos que no se deben decir en voz alta. Es otro código que hace de su cultura algo tan profundo y complejo. Miramos a los zulúes y vemos exotismo. Danzas, lanzas, vacas. Pero si miramos más de cerca, vemos un espejo. Su baile del junco es nuestro intento desesperado de encontrar valores en un mundo donde todo se vende. Su lobola es nuestro propio entendimiento de que las uniones verdaderas se construyen sobre el respeto mutuo y no solo sobre el romanticismo. Su victoria en Isandelwana es nuestra fe eterna en que el espíritu puede ser más fuerte que las circunstancias, y su Ubuntu es la respuesta a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo no perdernos en este mundo enorme y frío? El pueblo zulú no es una reliquia del pasado. Es una historia viva sobre la fuerza, la adaptación y el orgullo indestructible. Gracias por ver este video de Historias de los Siglos. Si has aprendido algo nuevo, haznoslo saber con un me gusta. Y si quieres seguir viendo lo que otros no se atreven a mostrar, ya sabes qué hacer. Nos vemos en las próximas historias. En el planeta, hay muchos lugares donde la naturaleza parece un cuento de hadas. Pero existe un país donde ese cuento se termina de golpe y comienza una realidad de la que no puedes apartar la vista. Bienvenidos a Zimbabue. Una tierra donde las cataratas rugen como dioses enfurecidos, y las tribus ancestrales todavía lanzan huesos para decidir a quién pertenece la novia y cuántas vacas vale. Es un país donde el león y el presidente se encuentran. Mito y locura, dólares y zombies, sí, zombies. En algunas aldeas aún creen que poderosos hechiceros pueden resucitar a los muertos, no para despedirse, sino para que sirvan eternamente a los vivos. En los campos, en las minas, en las sombras, verás un país donde se imprimió un billete de 100 billones de dólares y no valía ni siquiera como papel higiénico, donde las mujeres coquetean gustosamente con extranjeros y los hombres pueden tener hasta 10 esposas oficialmente. Si tienen suficientes vacas y generosos regalos para el suegro, no es una metáfora, sino una tradición real. La lobola. Aquí existen cementerios a los que no se puede entrar sin el título de héroe nacional. Y en algunos sitios,
verdaderas ciudades de oro bajo tierra donde el poder y la mafia se han unido en un solo organismo mítico. Pero lo principal es el contraste. Por un lado, la belleza salvaje de la naturaleza, sabanas, leones, safaris, las cataratas Victoria que están en la lista de las maravillas naturales del mundo. Por otro lado, ciudades fantasma, ruinas magia y verdaderos juicios por brujería en pleno siglo XXI. Aquí los niños aprenden a escribir con palitos en la tierra polvorienta. Y los chamanes exigen un impuesto por la lluvia si empieza a llover después de su ritual, y ni se te ocurra no pagar las consecuencias. Pueden ser muy del más allá. Descubre por qué en este país puedes dormir junto a leones, negociar el precio de una novia en vacas y ser acusado de brujería por estornudar hacia el lado equivocado. En este nuevo video de Historias de los Siglos, empezamos. Capítulo 1. Zimbabue, el país de los dioses de piedra, las cataratas atronadoras y el dinero de trillones. En pleno corazón del sur de África, entre Zambia, Mozambique, Botsuana y Sudáfrica, se extiende un país cuyo nombre ya suena como un hechizo. Zimbabue no es simplemente un punto en el mapa. Es una tierra donde el pasado no se ha ido sino que vive junto al presente. Zimbabue es un país donde la majestuosidad de la naturaleza compite con la locura de la economía, donde los rituales matrimoniales conviven con ceremonias chamánicas de resurrección, y donde puedes encontrarte a un hombre con 3 esposas y un solo billete de $100 billones. El símbolo del país son las cataratas Victoria, una de las 7 maravillas naturales del mundo. La llaman el humo que truena, y realmente truena tanto que se escucha a 40 kilómetros de distancia. Pero Zimbabue no es solo Victoria. Son también los parques nacionales donde puedes caminar junto a leones, cebras e hipopótamos sin ningún cristal protector. Es también la piscina del diablo, donde los turistas se bañan al borde mismo del abismo. Y son las magníficas ruinas del Gran Zimbabue, construidas sin un solo clavo, sin cemento, pero con una precisión que aún hoy los científicos no pueden explicar. Como ya habrás notado, aquí hay más que suficientes lugares asombrosos, pero de eso hablaremos en detalle en los próximos capítulos de nuestro documental. Ahora toca una breve pero importante excursión por la historia, para que entiendas cómo una de las civilizaciones africanas más antiguas sobrevivió a su esplendor, a la colonización y al apocalipsis económico. Capítulo 2. Civilización, colonia, catástrofe. El camino de Zimbabue. Para entender por qué en Zimbabue apareció un billete de $100 billones, ¿y por qué todavía se puede comprar una esposa a cambio de vacas? Hay que regresar brevemente a los orígenes. El nombre Zimbabue proviene del Shona, uno de los idiomas oficiales del país, y significa casa de piedra. Así llamaban a las antiguas ruinas del Gran Zimbabue, el mayor complejo de piedra precolonial en África, que floreció entre los siglos XI y XV. Fue un estado avanzado que comerciaba con China, Persia y los países árabes, intercambiando oro, cobre, pieles y marfil. El yacimiento arqueológico, con muros de piedra de hasta 11 m de altura, construidos sin argamasa ni herramientas metálicas, todavía genera debates entre los científicos, y sigue siendo símbolo del genio ingenieril de la África antigua. Más tarde, en la época de la colonización, Zimbabue pasó a formar parte del Imperio Británico, y fue rebautizado como Rodesia. El inglés, el cristianismo, la jerarquía racial y la expropiación de tierras a la población local se convirtieron en la realidad durante décadas. A pesar de ello, las tradiciones locales, los rituales espirituales, el chamanismo, la veneración de los antepasados y la creencia en la magia y la brujería nunca desaparecieron. En algunas aldeas aún hoy creen que un chamán puede resucitar a los muertos y convertirlos en zombies esclavos. Todo esto ocurre en paralelo a la existencia de iglesias y leyes oficiales. En 1980, Zimbabue obtuvo la independencia y Robert Mugabe se convirtió en el primer presidente. Prometió restablecer la justicia, pero 20 años después, el país se encontraba al borde del colapso. Todo comenzó con la reforma agraria, cuando miles de agricultores blancos fueron despojados de sus tierras, y éstas se entregaron a la población negra, que no tenía ni experiencia ni herramientas. Esto llevó al colapso de la agricultura, la caída de las exportaciones y los mercados vacíos. Para cubrir el déficit, el Estado comenzó a imprimir dinero masivamente sin respaldo más allá de sus promesas. Así fue como Zimbabue,
entró en los libros de economía como el país que sufrió la hiperinflación más devastadora de la historia moderna. Los precios se duplicaban cada 24 horas. El pan costaba millones. Y la gente llevaba el dinero en sacos y carretillas solo para poder comprar comida. En 2008, la inflación superó el 80.1 mil millones % anual. Y apareció aquel tristemente célebre billete de 100 billones de dólares zimbabuenses, el de mayor valor nominal en todo el mundo, pero más barato que el papel higiénico. Así, la antigua tierra de palacios de piedra y rituales espirituales se transformó en un país donde las costumbres matrimoniales tradicionales conviven con un apocalipsis económico, donde se puede cazar por una vaca, resucitar zombies por encargo y pagar millones por una barra de pan. En Zimbabue, todavía existe la antigua tradición de la lobola, el pago por la novia. Y aunque hoy en día pueden ser vacas, cabras, gallinas o ropa en la época de la hiperinflación, las mujeres se compraban por miles de millones e incluso billones de dólares zimbabuenses. Sí, billetes con 14 ceros. No es fantasía, sino parte del sistema matrimonial de Zimbabue. Esta práctica sigue existiendo, y muchos hombres aspiran a tener no una, sino hasta 10 esposas. Esto está relacionado con las normas culturales, el prestigio, el modo de vida rural y las tradiciones de poligamia arraigadas en algunos grupos étnicos del país. Como resultado de la hiperinflación de los años 2000, la economía de Zimbabue colapsó. Los ahorros se volvieron inútiles. Los salarios perdían sentido de un día para otro, hospitales y escuelas cerraron, y millones de personas abandonaron el país en busca de una vida mejor en Sudáfrica, Botsuana, el Reino Unido. En 2009, la moneda zimbabuense fue oficialmente eliminada, y quedaron en circulación el dólar estadounidense, el rand sudafricano y el euro. Pero el recuerdo del billete de 100 billones sigue vivo como símbolo del absurdo económico. Ahora queremos aprovechar el momento y preguntarles, si les ofrecieran un billete de 100 billones, ¿en qué lo gastarían? ¿Y cómo vivirían si su dinero perdiera valor cada hora? Escriban en los comentarios. Leemos cada uno. Y gracias por ver nuestro canal. Eso nos ayuda a contar cada semana la verdad sobre los países más insólitos del mundo. Capítulo 3. Maravillas naturales y poligamia zimbabos. Sin filtros. Si piensas que Zimbabue es solo billetes con 14 ceros y poligamia, estás subestimando mucho este país, porque aquí se encuentran algunas de las atracciones más increíbles de África, junto a verdaderos rituales de brujería que ponen la piel de gallina. Tu viaje por el país probablemente comenzará en el Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe, que está en Harare, la capital de Zimbabue. Esta ciudad no solo es el centro político, sino también una vitrina de contrastes. Rascacielos, viejos mercados, curanderos callejeros y tiendas de amuletos bajo un mismo techo. Y más al sur, Bulawayo, la capital cultural, con fachadas británicas, leyendas tribales ancestrales y un ambiente que parece detenido en el siglo XX. Pero la verdadera magia empieza más allá, en los parques nacionales Hwange, Manapuls y Matobo, donde los leones cazan bajo un cielo rojo y los elefantes caminan entre baobabs de 1000 años. Estos árboles gigantes no son solo parte del paisaje. Aquí los baobabs son como templos. Bajo sus troncos arrugados, los chamanes lanzan huesos. Los ancianos llevan ofrendas y las mujeres dejan frutos a cambio de fertilidad, lluvia y protección contra los malos espíritus. La principal maravilla natural del país es, por supuesto, las cataratas Victoria, que retumban como la ira de los dioses antiguos. Se le llama Mosi o Atunia, el humo que truena, y es considerada la morada del espíritu del agua. En el borde de la catarata se encuentra la piscina del diablo, donde los turistas se sumergen en busca de adrenalina a un paso de la muerte, pero perfectos para una foto de Instagram. Mientras tanto, mientras los turistas buscan Wi-Fi en las aldeas, se celebran sesiones chamánicas, juicios de brujas, rituales de iniciación e incluso intentos de resucitar a los muertos. Además, especialmente entre los pueblos Chona y Indebele, que ya conoces el animismo, sigue presente la idea de que los elementos naturales, ríos, árboles, montañas, tormentas, no solo están vivos, sino que poseen espíritus que deben ser respetados. En este contexto, fenómenos como la niebla constante de las cataratas
Mosi o Atunya, se interpreta no solo desde un punto de vista científico, sino también espiritual para muchos. Esa columna de humo que sube sin fuego es señal de que allí habitan fuerzas invisibles, quizá antepasados que cuidan y protegen este lugar sagrado. Estas creencias también dan lugar a manifestaciones mucho más oscuras como la brujería y la existencia de zombies rurales, aunque para la mentalidad occidental, el término zombie suele asociarse con películas de terror en algunas regiones del sur de África, tiene un significado completamente diferente. En ciertas zonas del país, aún creen que un chamán puede invocar el alma de un difunto y utilizarla como zombie, un sirviente sin voluntad, capaz de trabajar en el campo o servir a su dueño. Pero quizás la tradición que más desconcierta y deja huella en quienes se sumergen en la cultura de este país es una práctica ancestral profundamente arraigada. La lobola, también conocida como precio de la novia, consiste en la entrega de una compensación originalmente en forma de ganado por parte del hombre y su familia a la familia de la mujer que desea tomar como esposa. En muchas comunidades tradicionales, un hombre con riqueza o un gran rebaño puede casarse con varias mujeres, y no se trata solo de 2 o 3. Existen regiones donde un solo hombre puede tener hasta 10 esposas. En este sentido, la lobola actúa como un filtro. Solo quien puede pagar varias dotes tiene derecho a mantener una familia numerosa. La poligamia es especialmente común entre los pueblos Shona y Ndebele, los dos grupos étnicos más grandes de Zimbabue. Para ellos, tener varias esposas no es solo cuestión de prestigio, sino también una extra estrategia socioeconómica. Más esposas, más hijos, más manos para trabajar, más manos, estabilidad en una economía agrícola. En un contexto donde la población femenina supera a la masculina y los recursos son limitados, la poligamia se percibe como una solución práctica. Brinda protección social a las mujeres, un lugar dentro de la estructura familiar, la posibilidad de tener hijos y de ser parte de un clan. Sin embargo, la lobola y la poligamia son temas de debate encendido en Zimbabue. Mientras algunas mujeres defienden la tradición como un signo de respeto y reconocimiento, otras la consideran una herramienta de control que limita la autonomía femenina. Es importante señalar que tanto la lobola como la poligamia siguen estando oficialmente permitidas, especialmente donde rige el derecho consuetudinario que prevalece sobre el derecho civil en ciudades como Harare y Bulawayo. La monogamia y los matrimonios civiles se están volviendo cada vez más populares, pero en las zonas rurales todavía impera la lógica ancestral. El amor se mide en vacas, el estatus por la cantidad de esposas y el respeto por la generosidad y la observancia del ritual. En este contexto, todo a tu alrededor sigue respirando antigüedad al atardecer. Cuando la sabana se tiñe de escarlata y los baobabs proyectan sombras como gigantes, comprendes que Zimbabue no es solo un país, es una civilización donde los espíritus viven cerca, y la vida obedece a reglas que no siempre están escritas en papel, sino grabadas en piedra como las ruinas del Gran Zimbabue. Si te ha gustado este video y aún no estás suscrito, ahora es el mejor momento para hacerlo. Suscríbete al canal Historias de los Siglos ahora mismo para no perderte los nuevos episodios fascinantes que preparamos cada semana. Te esperan muchas más historias sorprendentes como esta, sobre los rincones más increíbles del planeta. No pierdas la oportunidad de descubrir todo lo que este mundo asombroso tiene para ofrecerte.